día, señores asambleístas. Contamos con una limitación real de tiempo. Hoy hay grados en este auditorio hacia las 2 de la tarde. Es decir, el auditorio debe estar libre a la 1 de la tarde. Si nos alargamos, es hasta la 1 de la tarde. Un problema logístico real. Y el segundo es la asistencia. Ese es el problema. Nosotros llegamos a las 8:15. Y entonces la propuesta es que iniciemos con el siguiente orden del día. El objetivo de la sesión del día de hoy, en términos originales, es el de que cada una de las facultades presente lo realizado en el nivel base de una manera sintética. No se trata de hacer todas las ponencias y la presentación general, porque para eso tenemos todo el desarrollo a nivel de consolidación. Lo que se hace aquí es la presentación sintética de qué se trabajó, cuáles fueron los puntos relevantes, en dónde están los puntos del debate. Uno. Y de la asamblea de ayer, de la reunión de ayer, de instalación, pues salió una variación a esa agenda de hoy. La variación consiste en que los compañeros Jorge Villamil y Brian Silva conformaron una comisión y el día de hoy hacen entrega del reglamento. Sobre esa entrega se da por aprobado el reglamento y se nominan dos cosas. Por un lado, la mesa directiva del nivel de consolidación, y por el otro lado, con base en la inscripción que hay de las diferentes mesas, de las 4 mesas, se inicia la sesión de mesas para nominar el relator y el presidente de la mesa correspondiente, si así lo habilitó la reglamentación, como efectivamente lo decía en la reglamentación que se llevaron ayer los dos compañeros para hacerle los ajustes. Bien, ocurre, aquí está Brian. Nos dice Brian que la tarea no la han terminado, o sea que ellos continúan sin haber culminado la tarea. Luego, lo que nos quedaría por hacer es, mientras nosotros trabajamos en los informes de consolidación del nivel base, en traerlos y presentarlos, el compañero se comunica con el profesor Jorge Villamil, el asambleísta Jorge Villamil, y van trabajando en la elaboración de la propuesta para ver si de aquí a que terminemos los informes ya la tienen y podemos formalizar el reglamento interno de nuestra, para aprovechar el tiempo, porque como les digo, a la 1 tenemos que salir de aquí y además la convocatoria era de 8 de la mañana a 12. Entonces damos ingeniería de la siguiente manera, compañeros. Antes de decir eso, tengo dos tipsitos que tengo que entregar aquí. Uno es que el señor representante de los ex rectores, el doctor Jorge Niño Guarín, Juan Enrique Niño Guarín, que estuvo ayer en la sesión, ha llamado para disculparse porque se le ha presentado un inconveniente para llegar hoy a la sesión, lo cual tenemos que decirlo aquí porque hay que avalar. O sea, es un asunto de respeto por la sesión. Y la otra es el compañero de los pensionados, de la Asociación de Pensionados, pues se ha hecho presente, ha estado para empezar la sesión, pero tiene una actividad en la rectoría y ha debido desplazarse hacia aquí. O sea que los dos han presentado excusas para el día de la sesión de hoy. Bien. Entonces, la presentación la haremos de la siguiente manera. Primero lo harán los compañeros de artes, luego los compañeros de ingeniería, en tercer lugar los compañeros de ciencias de educación, en cuarto lugar los compañeros de la facultad tecnológica, en quinto lugar los compañeros de medio ambiente, y cierran con una presentación específica, pero también en términos muy cortos, los trabajadores. Si los compañeros
delegados por la Asamblea Consultiva Universitaria tienen un informe que entregar, ellos cerrarían el nivel de informe del nivel básico. Ese sería el orden. Y esperamos entonces que los compañeros Jorge y Brian, cuando eso haya ocurrido, nos entreguen el documento final de reglamentación para entrar a aprobarla con las reglas que establecimos ayer. Por ahora, hasta que se apruebe el reglamento, sesionamos con las 3 mociones corrientes, con la interpelación corriente, con 3 minutos por intervención, si no es por la presentación central. Las presentaciones centrales estarán entre 20 y 30 minutos, pero hoy esperamos que sean, o sea, que estén dentro de ese rango. Si es una interpelación, se le hace directamente al que está interviniendo la pregunta específica, que no signifique más de 1 minuto, y quien está interviniendo es el que da la interpelación. Y las decisiones, desde la aprobación del reglamento, que es la decisión que vamos a tomar, se hace con los que estén, con el foro que haya en ese momento. Eso es lo que decidimos el día de ayer. A partir de allí, sí tendremos que respetar la reglamentación interna que se formule, y eso ya nos hubiera traído problemas el día de hoy. Bien, entonces arrancan, como dijimos. Bueno, sí, es bueno aclarar esto. Los informes no tienen debates, se hacen preguntas sobre los mismos, pero los informes no tienen debates. Solamente se harán las preguntas para hacer aclaraciones frente al informe. Y cada facultad es autónoma de hacer el informe como a su bien lo tengan. Si lo hace una persona, si lo quieren hacer entre 5, como cada uno quiera, pero ajustándose al tiempo de entre 20 y 30 minutos. Bien, entonces, compañeras de artes. Buenos días. Mi nombre es Ana Rocío Méndez, docente de la Facultad de Artes. Realmente nosotros tenemos preparada una presentación muy breve, que es fundamentalmente sobre la mecánica que se dio en la facultad, porque habíamos entrega de documentos y cierre de ese proceso hasta la próxima semana. Debemos decir que participamos inicialmente y muy activamente del proceso que se dio en 2014 con el doctorado, y en 2015 iniciamos desarrollando un trabajo con 3 docentes de la facultad en una revisión de documentos de los documentos que se pusieron y propusieron durante la fase que se trabajó con el doctorado, intentando señalar los puntos o identificar los puntos más sensibles para la Facultad de Artes. Este grupo continuó ese trabajo durante 2015 hasta que ya se iniciaron los trabajos formales de reforma universitaria en el mes de mayo. En el mes de mayo ya desarrollamos una agenda puntual con el total de la comunidad de la facultad, que inició con una asamblea informativa general de facultad y asambleas informativas por proyecto curricular, que tuvieron como propósito, primero que todo, revisar si la metodología propuesta en la agenda acordada por la Rectoría, el Consejo Superior de la Multistamentaria, se adecuaba a las condiciones de la facultad, y lo otro, construir esa agenda de facultad para el trabajo de reforma. De eso debo decir lo siguiente. Frente a la metodología tuvimos que hacer una modificación pequeña en la conformación de las mesas de trabajo, que nosotros, por respeto a la metodología enunciada o a la metodología propuesta en la hoja de ruta, llamamos mejor como grupos de trabajo. ¿Por qué? Porque no logramos una conformación como la que se proponía, y la comunidad en las asambleas informativas lo que propuso es que se centrara en ejes de interés de la facultad. Así se crearon 5 ejes de interés de la facultad. O el primero, acreditación, que son como grupos grandes que están liderados por un comité, pero al que se fueron
uniendo docentes, estudiantes y administradores de toda la facultad. El primero, acreditación; el segundo grupo, investigación, creación; el tercero, extensión, producción; el cuarto, publicaciones y centro de documentación; un quinto grupo para docencia, currículum; un sexto grupo que realmente se hizo en la primera jornada pero no siguió funcionando, que fue estudiantes, uno particular que ellos pidieron; y un séptimo grupo que fue administrativo, que debo aclarar, los administrativos trabajaron conjuntamente en todos los grupos, participaron, pero también tuvieron unas jornadas particulares ellos para revisión de la propuesta de estatuto administrativo. Si revisan nuestro portal, encontrarán que se abrió un espacio particular para la reforma, en el cual se colgó toda la agenda, que podrá revisarla, y también todos los documentos propuestos tanto por el doctorado como por el conjunto de la comunidad académica de la facultad, que se consideraron de interés central para esta revisión y para estas propuestas, para este trabajo de reforma universitaria. Entonces, la página tiene todo el soporte documental y va recogiendo también algunos de los documentos que fueron aportando estos grupos de trabajo. Bueno, sobre eso, entonces, la agenda, como metodología, también se estableció que no íbamos a hacer jornadas permanentes durante toda la semana de 2 horas, sino que íbamos a destinar una jornada en cada semana completa, en la que la facultad completa se volcaba al trabajo de reforma universitaria, todos dedicados al trabajo de los grupos y de los ejes temáticos. Establecida así, en cada semana hay una jornada especial. Algunas veces tocó hacer una jornada, 2 jornadas, una pequeña y otra completa del día completo, y organizada de la siguiente manera: cada jornada dedicada a un eje temático, y cada jornada empezaba con una charla o exposición informativa sobre el eje temático, y luego y posteriormente se avanzaba a las mesas, a la reunión de mesas y aportes. Las mesas de trabajo elaboraron y propusieron alrededor de unas preguntas sobre el eje temático. Las preguntas estaban dirigidas a puntos o centros de interés que habían sido identificados por el grupo de profesores que inició ese proceso de reforma o de articulación con la reforma desde el 2014. El trabajo de los estudiantes, que bien se inició y se motivó tanto su participación en los diferentes grupos como el tener unas sesiones particulares de reunión, digamos que no se logró el mejor resultado. Sin embargo, propusimos una estrategia adicional, y es que alrededor de la cátedra Francisco José de Caldas se trabajaron unas sesiones de reunión de estudiantes para abordar esos ejes temáticos. Solamente 1 o 2 ejes temáticos en este sector relacionados con la reforma universitaria. En cuanto al Estado, ¿en qué punto estamos? La semana entrante tendríamos que completar el trabajo de redacción de los documentos, que aquí básicamente se propuso una estructura de la siguiente manera: una introducción que pueda contar el estado de la facultad respecto a ese eje, en relación con ese eje, las problemáticas centrales señaladas por la comunidad académica y las propuestas también de aportes, los aportes de la comunidad académica frente a esas problemáticas identificadas. Hubo un eje que realmente quedó flojo en el trabajo de facultad, que fue de infraestructura y recursos,
porque primero que todo no tuvimos el tiempo para la charla informativa y por otra parte lo abordamos dentro del seminario de facultad y coincidió con el acuerdo nuevo que hacía la modificación de la reglamentación para la elección de rector, y eso realmente nos distrajo y la comunidad en ese sentido se manifestó la necesidad de pronunciarnos frente a esa propuesta del Consejo Superior, y eso distrajo un poco. Sin embargo, hay algunos aportes que se recogieron en el seminario de facultad, y también están los planes de mejoramiento de los proyectos curriculares que hacen bastantes señalamientos sobre las carencias, las necesidades, pero también dijéramos, oportunidades que tiene la facultad frente a lo que tiene que ver con recursos, infraestructura y recursos. Eso es lo que puedo señalar. Haríamos entrega de esos documentos la próxima semana, atendiendo a la agenda general, y hasta ahí podría exponerles el trabajo de la Facultad de Artes. Si hay preguntas. Este es informe de Artes. En este momento había preguntas. Yo le lo que queramos. A ver, en la sesión del día de ayer, sobre el final de la sesión, dos compañeros, uno de la Facultad de Medio Ambiente y otro compañero de la Facultad de Ingeniería, manifestaron lo que acaba de entregar en el informe de la compañera, que hasta el día 10 o 4 de septiembre tenían plazo de entregar los documentos de cada uno de los niveles. Entonces nos pusimos de acuerdo en que se puntualizarían los aspectos generales, sí, de informes de resultados específicos de lo que se pueda presentar, pero el documento global, el documento terminado, sí se entrega en la fecha específica. Lo que se puede adelantar, si se considera por parte de la asamblea que se pueden adelantar aspectos específicos que son trascendentes, se podría hacer. Sí, compañero. Mira, me parece que de nada vale presentar un informe global y general sobre lo que es la metodología desarrollada durante el proceso. Presentemos las macroestructuras conceptuales que se lograron en el proceso, y eso el 5 y el 5 se puede, y es el capital sobre el cual se construye el proceso en el paso que viene. No de otra forma entendemos la economía. Bueno, voy a hacer cosas muy generales porque realmente pues, a nosotros nos falta todavía cerrar el proceso la próxima semana, y haremos una socialización con algunos de los docentes que están también acompañando este proceso. ¿Sí? Un aspecto fundamental, un paso importante para la facultad es lo que tiene que ver con creación, que nosotros hemos tenido particularmente dificultades en este sentido. Y eso está relacionado abiertamente con las metodologías para la formación o para la enseñanza en arte.
tiene que ver con infraestructura física, pero tiene también que ver con recursos. Frecuentemente se ha señalado la Facultad de Artes como una facultad costosa, y en ese sentido nosotros pues dedicamos una parte fuerte a lo que tiene que ver con creación y las metodologías para la enseñanza en artes. Ese es un aspecto fuerte que nosotros señalamos. En cuanto a la participación, puedo decirlo general, nosotros en las preguntas centrales sobre participación y democracia, recogimos aspectos y aportes frente a la elección de las directivas en cada una de las dependencias. Frente a eso, cómo serían esos procesos de elección, también las calidades de esas direcciones y los procesos de participación, cómo se haría seguimiento a esos cargos de representación. Mire, yo les voy a pedir realmente que nos den otro espacio, porque realmente cuando nosotros preguntamos ayer sobre qué tiraría hoy, nos hablan sobre un informe hasta donde llevamos, ¿sí? Y entonces forzar de pronto el contenido, entonces pueden ir aquí a los foros centrales, pero no puedo darle detalles sobre cómo resolvió la facultad sus aportes, y si les pediría que pues no lo forzáramos y lo pudiéramos hacer en una sección. Sí que, por otra parte, pues nosotros, yo por lo menos personalmente que estaba al frente, me enteré de esta plenaria hasta ayer, ¿sí? Entonces les pido pues disculpas si de pronto no cumple con todas las condiciones de lo que ustedes esperaban, pero en ese sentido nos comprometemos a hacer una exposición ya en el desarrollo pues suficientemente profunda para que ustedes puedan conocer los aportes de la facultad. Bien, vamos a caracterizar de qué se trata el asunto. Antes de hacerlo, compañero Jorge, el micrófono rotativo. Aquí está. Ponerme aquí es un acto simbólico. Espero lo entiendo. Ahora vuelvo a ser profesor. Estamos, de hecho, mostrando la razón de la Facultad de Ciencias de Educación en su posición respecto de este proceso. Estamos tratando de forzar tiempos para unas acciones que requieren mucho más tiempo que el considerado en la agenda. Y en la facultad venimos diciendo eso desde hace 15 días, cuando el Consejo Académico nos envió como propuesta la agenda. Y dijimos, ni los tiempos ni las garantías son suficientes para desarrollar un trabajo con calidad y que efectivamente redunde en beneficio para la universidad. Esa fue la posición de la facultad, entre otras muchas que no vienen a colación, porque aquí lo que se está manifestando es la inconveniencia del tiempo establecido para. No sé si no es un hecho que la Facultad de Artes aún no ha terminado el proceso básico y ya estamos en el nivel de consolidación. Ayer en la asamblea se supone que si las cosas hubieran funcionado con pausa, tendríamos que haber estado los 222 delegados de la universidad para con los delegados aprobar lo que se tendría que aprobar. No obstante, sé, y fui testigo de eso, creó un quórum para mí traído de los cabellos. El quórum se da sobre los que estamos. Y entonces así cualquier quórum funciona.
Y entonces no habíamos 60 de 200, no habíamos ni 80 de los 222 delegados, que se supone en el nivel de consolidación, ¿verdad? De consolidación, estamos obligados a estar. Yo estoy aquí hoy y tenía un compromiso con el Encuentro Distrital de Educación Matemática en el que yo tenía que estar, porque era una actividad que llamaban Diálogo Café. Y Diálogo Café era una actividad en la que frente a la comunidad de educadores matemáticos del distrito se iba a entrevistar a una persona y yo tenía que estar ahí y no estuve. Y entonces queremos seguir la vida normal de la universidad, forzando tiempos, y la posición de la facultad es que no podemos forzar tiempos, que un mes para construir los estatutos es imposible. Y aquí otra vez volvemos a forzar. Y vine aquí convocado por el decano de nuestra facultad porque nos dijo que hoy íbamos a presentar los resultados producto del nivel base a la comunidad toda de la Universidad Distrital. Y resulta que no es eso. Y entonces estamos sobre la marcha y sobre las circunstancias improvisando. Y así no vamos a llegar, y vuelve y juega. Entra la duda justificada de que de pronto hay unos estatutos ya por ahí, y no que los estatutos van a salir del debate real que hagamos los miembros de la comunidad universitaria. Y entonces yo no puedo hacer ese llamado porque ese llamado está, creo que nuestro decano, que es nuestro, además de representante, jefe inmediato, a que recapacitemos, a que seamos sensatos con el tiempo y nos demos un tiempito para reorganizar la cosa. Entonces ahora damos un plazo más hasta el 4. El 4 es el lunes, si no estoy mal, bueno, el jueves, no sé. Y ya está. Puede pensarse que la academia es algo predecible en el futuro cercano. No, la academia requiere debate, requiere pensamiento, requiere diálogo, y eso requiere tiempo. Muchas gracias. Bien, yo le propongo al auditorio que terminemos de escuchar las otras facultades y que al final, una vez sepamos si los compañeros Jorge y Brian terminaron su tarea, una vez se estableció el reglamento, consideremos la posición que ha formulado el compañero Jorge. Por ahora entonces tienen la palabra los compañeros de ingeniería y se recuerda entonces que si bien se trata de aspectos generales, tratemos de establecer los puntos neurálgicos que tienen en cada una de las mesas. Buenos días a todos, me presento, mi nombre es Catherine, tengo esta presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad. He preparado una pequeña presentación, es muy breve y a lo último ya irá en cuanto a las propuestas que se generan por parte de las mesas. Cada uno de nuestros compañeros van a hablar de las mismas, de los resultados. Entonces, bueno, empecé con la educación es una reconstrucción masiva, alusivo pues a la construcción que se está dando de la reforma.
Bueno, la administración de reforma por parte de la facultad ha tenido también varias reuniones, aproximadamente 50 horas de trabajo se han tenido por cada una de las mesas conformadas en mayo. También se han llevado trabajos por parte de las personas pues, de posgrado y de investigadores de la universidad, aproximadamente 30 horas de trabajo. Lo que se ha dado en el proceso es un análisis, un diagnóstico, en el diagnóstico ha surgido necesidades, problemáticas y aspectos por mejorar de la facultad, y eso ha terminado en unas propuestas que más adelante vamos a hablar de ello. La primera parte es un diagnóstico. En el diagnóstico se da pues una situación actual de la Facultad de Ingeniería, donde se ven pues, las necesidades de la universidad con respecto pues, al entorno que ya se ha contextualizado y avanzado. Ese diagnóstico salió de unas cátedras que se dieron de reforma y también pues de trabajo de las mesas. Bueno, las propuestas que se han generado por parte de la universidad son un borrador de un estatuto de investigaciones, un borrador de un estatuto de posgrado y las propuestas por mesas de trabajo. Las propuestas que se han generado por mesas de trabajo son, en la mesa número 1 van 7 propuestas, claro. En aspectos administrativos, en la mesa número 2 van 60. En la mesa número 3 de procesos académicos van 62. En la mesa número 4 de infraestructura de recursos van 8. En total van 137 propuestas. Estas propuestas son las que hemos logrado sistematizar en la facultad, es decir, que ya se encuentran como consolidadas en el informe que se va a presentar ante la Secretaría el día 7 de septiembre, como se planeó ayer. Sin embargo, hay muchas otras propuestas que todavía como facultad nos falta sistematizar. Se ha realizado en Excel unos cuadros donde salen las propuestas por mesa, la problemática, el eje temático tratado y se ha ido relacionando con cada uno de los estatutos, el artículo, las páginas y todo que contienen esa propuesta. Entonces ya doy paso a mis compañeros de la mesa para que ellos explicien de pronto los ejes centrales de las propuestas que se han presentado en este trabajo. Gracias. Buenos días, compañeros y compañeras. Mi nombre es Oscar Correa, de la Facultad de Ingeniería. Voy a presentar de forma muy breve, muy general, las discusiones y las propuestas, sobre todo, de la mesa 1 de Democracia, Participación y Gobernabilidad. Entonces, el diagnóstico, bueno, creo que, digamos, sobra un poco decir el desgaste que tienen los mecanismos de participación en la universidad. Sobre la base de eso, pues efectivamente la comunidad universitaria a través de décadas no ha podido participar de las decisiones fundamentales de la vida universitaria. Sobre la base de ese análisis y de que la universidad se ha constituido en una especie de dictadura del Consejo Superior Universitario, se establecen una serie de propuestas. La primera de ellas es que la máxima instancia de definición, quien puede desarrollar o conformar los estatutos generales de la universidad, los estatutos, es una asamblea universitaria. Esta asamblea universitaria se reunirá cada 3 años y tendrá la participación de la comunidad universitaria representada allí, entiéndase, estudiantes, profesores y trabajadores. La segunda propuesta es reducir a 8 el número de miembros del Consejo Superior Universitario, quitando uno del gobierno, entendiendo que se repite. Hay un representante del Ministerio de Educación y otro de la Presidencia. Ese es uno de los criterios. Lo otro, las funciones del Consejo Superior deben entenderse en el marco general como 3: aprobar presupuestos, aprobar políticas y hacer seguimiento de ellas. Todo sobre la base de los lineamientos generales que establezca la Asamblea General que se reúne cada 3 años. A decir, en el tema estudiantil, la organización en consejos estudiantiles, más participación estudiantil en el Consejo Superior Universitario, con el criterio de 1 por facultad. Alrededor del tema del Consejo de Participación, queremos decir que hoy no se tiene en cuenta todo el sentido que se le quiso dar a este Consejo de Participación y que entendemos como un paso fundamental de fortalecer y
y en esa medida que se desarrollen unas elecciones de carácter directo para la elección del rector y unas elecciones directas para la elección de las decanaturas. Eso, en términos generales, son las propuestas que han salido de la mesa de democracia y participación. Entonces pasaremos, necesitaríamos un micrófono inalámbrico para presentar las propuestas de la mesa de aspectos administrativos. Entonces, han salido muchas propuestas. La idea es, vamos a presentar lo más general. No sé si alguien de la mesa, alguien que participó de la mesa en ingeniería haya estado para que nos ayude a presentar de manera muy general la mesa. Buenos días, mi nombre es Laura Teresa y yo participé en la mesa de aspectos administrativos en la Facultad de Ingeniería. En la mesa hicimos un diagnóstico de cómo está la parte administrativa y cuál es la dependencia que tiene la parte académica hacia lo administrativo, y concluimos que debería ser al contrario, la administración en función de la academia. Pues porque en el diagnóstico que hicimos, el presupuesto se generaba, primero lo hacían desde la parte administrativa y se acogía a cada facultad a ese presupuesto y planeaba de acuerdo al presupuesto. Desde la mesa se concluyó que eso no debería ser así, sino las necesidades se plantean para que la administración después designe el presupuesto que necesita cada facultad, cada proyecto curricular de acuerdo a sus necesidades. También en la forma de organización administrativa nos dimos cuenta que había muchísimas oficinas consultoras, ninguna de las que estaban ahí era oficial y solo se hacían consultorías y realmente no cumplían las necesidades que se necesitaban. Estar en una oficina formal que actuara en función de la parte administrativa y no solo pasara propuestas para que las desarrollaran. También en la mesa administrativa se trató de temas del bienestar estudiantil y bienestar no solo para los estudiantes, sino para trabajadores, profesores y en toda la comunidad universitaria. El bienestar nos dimos cuenta que es básico. Hay almuerzo, hay eso, pero muy básico y realmente no cumple las necesidades para todos. Y nos dimos cuenta que el presupuesto también que se asigna a bienestar no hace que todo siga siendo básico, que no avance a un mejor bienestar para la universidad. Entonces, concluimos que necesitamos que tanto bienestar como una formalizarse el bienestar fuera una vicerrectoría. Y además vimos la necesidad de la investigación en la universidad, que se toma como secundaria cuando eso debería ser uno de los ejes principales para el avance científico en la universidad. También se propuso que fuera una vicerrectoría, para así darle como mayor importancia y mejor manejo en la facultad. Además de eso, se demostró en el diagnóstico que las OPS son contrataciones que son de 8 meses y se dejaban el resto del tiempo gratis, se trabajaba gratis para poder rogarle a la persona que lo contratara. Eso manifestaron muchos trabajadores OPS en la mesa de trabajo. Por consiguiente, nos dimos cuenta que es súper necesario un estatuto de personal tanto administrativo y que se cumplan las condiciones para las personas de OPS, porque son que trabajan 12 meses, casi 10 meses y les pagan solo 8 y 2 rogando porque les contraten pues como difícil. Además, vimos la necesidad en cuanto a los casos de corrupción que se ha presentado en la universidad y en ese mismo, necesitamos un estatuto de presupuesto que nos diga cómo manejar el presupuesto y eso para evitar cosas que se presenten a futuro y un profesor hizo una propuesta de estatuto de presupuesto. Esto fue lo que manejamos en la mesa también. A continuación pasaremos a dar un diagnóstico muy general y unas propuestas lo más general posible de la mesa 3 de ingeniería, a procesos académicos. Bueno, en nuestra 3 de procesos académicos se
realizó el debate de los temáticos correspondientes. Se llegó, las conclusiones a modo general a las que se llegó fue crear de verdad el seguimiento a una carrera docente, mediar mejor el curso que hay entre un docente de cátedra que pueda de verdad pasar a ser un docente de plazas y cumple con las condiciones, los concursos de ingresos, que exista una oficina de bienestar también que se dedique a los docentes, se busca que haya oficinas, que haya restaurantes, que haya una calidad también pues, para los docentes en el modo de bienestar. También se propuso pues en cuanto a las capacitaciones y a la docencia como tal y la enseñanza, que en verdad se haga un programa de capacitaciones que se cumpla por facultades para los docentes. Se habló acerca de uso de las tecnologías, de poder articular y todo eso para complementar las clases, los niveles de conocimiento manejados en las clases. Y una de las conclusiones pues, más importantes de la mesa es que se apoya la discusión de escuelas, como lo decía Ana, entonces que no se usan las universidades, no se diría por facultades, sino que se componga a nivel de áreas de conocimiento denominadas escuelas. Esto es pues, como a grosso modo las conclusiones más grandes que surgieron de esa mesa de trabajo. En cuanto a la infraestructura, prácticamente se habla pues, de los problemas que hay en cuanto a la población que aumentó en la universidad de estudiantes y no se está cumpliendo como con los laboratorios, no hay una distribución buena de los espacios y todo lo demás. Entonces, prácticamente todas las propuestas que se llevaron a cabo en esta mesa van dirigidas hacia que haya un real cumplimiento del plan estratégico de desarrollo de infraestructura de la universidad. En la cátedra que tuve la oportunidad de pasar, Buenas tardes, Hugo Manuel Flores de la Facultad de Ingeniería. El semestre pasado tuve la posibilidad de dirigir una cátedra sobre la reforma en la universidad. Y ahí salieron unas propuestas muy interesantes por parte de los estudiantes después de que se adelantaron unas matrices y se pudieron consolidar. En primer lugar, la primera queja estudiantil es la falta de infraestructura en la universidad, la falta de campus y el hacinamiento que se registra con facilidad en los edificios de ingeniería. En segundo lugar, y creo que es el aporte más importante que hicieron los muchachos, fue la necesidad de intentar e iniciar una nueva reconceptualización del bienestar, porque el bienestar universitario está concebido como un tanto por ciento sobre los recursos de inversión de la universidad, y es sobre el concepto de bienestar. Y hay un documentito que esperamos tener la posibilidad de presentarles a ustedes en el transcurso de esta fase, de esta etapa, ¿no? Sobre el bienestar, construir la universidad sobre el bienestar y que ese bienestar influya o cubra a todos los estamentos universitarios, no como hoy, que es un bienestar bastante parcial y sobre todo limitado. El bienestar actual no contempla ni vivienda ni transporte. Estamos hablando de la Universidad del Distrito, de las principales universidades de América Latina y especialmente la Universidad de Caracas, la Universidad Venezolana, no le cobran al estudiante el transporte para llegar a la universidad. Entonces es un debate que debemos asumir acá y enfrentar acá y tratar de hacer algún acuerdo en torno al concepto de bienestar. También se criticó o se quejaron mucho los estudiantes de la rigidez del currículum, razón por la cual ese tema habrá de retirarse de esta sesión. Gracias, son los 3 puntos sobre los que quería hacer un referencia.
¿Hay alguna pregunta respecto al informe entregado por los compañeros de ingeniería? Luis Antonio. Un poco refiriéndome a compañeros entrevistantes, ¿Aló? Sí, respecto a una pregunta que un compañero asambleísta hacía hace un rato, de cuál era el marco conceptual sobre el cual se consideraban temas como ingeniería, nación, ciudad, ciencia, tecnología y desarrollo. ¿Desde qué perspectiva es que la facultad plantea su relación con el desarrollo social y económico? ¿Y en qué marco de idea, de interés de la universidad pública para ese marco de necesidades del desarrollo en una universidad que se declara democrática y popular? Bueno, lo primero que hay que decir es que hay un ejercicio de sistematización que aún está desarrollándose, que eso hace parte fundamentalmente de la mesa de aspectos académicos donde apenas estamos desarrollando por la cantidad de propuestas, de disensos también que hubo y de consensos, pues no ha sido posible para nosotros tener una presentación general de eso. Pero lo fundamental y lo esencial que se ha discutido es el desarrollo de la ingeniería, ¿sí? El desarrollo del conocimiento y la ciencia en función de solucionar los problemas concretos de la ciudad-región. Y la articulación sociedad-universidad no en función de la profesionalización, sino en función del desarrollo de la investigación y el conocimiento en función de la sociedad. Buenas tardes a todos y todas. Estos días soy de la Facultad de Ingeniería y algo que me llama la atención es ver que como que estamos atacando muchas cosas. O sea, hasta dónde, claro, van a presentar el que decía seamos realistas, tenemos imposibles, pero hasta dónde, digamos, vamos, o sea, esta reforma, hasta dónde la vamos a llegar, hasta las últimas consecuencias en una confrontación directa con el ministerio, con todos, digamos, los entes gubernamentales, en tanto, digamos, que con ciertas propuestas hay que ser realistas de una forma y ver que el ministerio no va a permitir ese tipo de acciones. Claro, estoy de acuerdo, digamos, en lo que plantean que no se duplique el número de miembros por parte del gobierno en el Consejo Superior, pero hay otras que como que nos llevan, digamos, a que si vamos a aspirar a eso, digamos que nuestros derroteros y nuestras metas como que empiezan a bifurcarse, y en esa bifurcación en dónde es que vamos a estar claros. Me preocupa es que empecemos, digamos, que para todas las mesas a querer aspirar a muchas cosas dentro de querer abarcar muchas cosas y muchos cambios de fondo, si tengamos, digamos, la fuerza, tengamos el coraje y la valentía, digamos, para llegar a estas últimas consecuencias, o ser realistas y empezar a batallas que estén, o hacernos enemigos a la altura del conflicto, en el sentido de dando batalla por batalla, porque veo que es muy amplio, digamos, el espectro, y entonces en ese orden de ideas llegaremos a un momento en que hay que estar unidos toda la universidad para lograr ciertos cambios. Y cuando aspiramos a ciertas cosas mucho más complejas, el objetivo primario como que empieza a dilucidarse en el camino. Bueno, con respecto a la intervención anterior, en procesos académicos se ha tratado, pues, se propone determinar un posible trípode sobre el cual se diseñan las propuestas educativas. Está compuesto por tres: la enseñanza polémica, el constructivismo y la pedagogía crítica para dar respuesta a las necesidades de la región, país, sociedad actual. Esa fue la propuesta generada por la universidad.
con respecto a la intervención del profesor anterior. Decíamos en la facultad, creo que está pasado en todas las facultades alrededor de la reforma, mucha gente dice que se va a quedar pronto en palabras y todo esto, no asisten porque dicen que el proceso para qué, y bueno, las problemáticas que hemos visto. Sin embargo, uno asume su compromiso y cumple con su deber como facultad mediante lo que debe realizar y acordar el primer paso, que es consolidar propuestas. Las propuestas son generadas por toda la comunidad académica en pro de lo que se quiere mejorar en la universidad. No hemos guardado ninguna propuesta, sabemos que hay algunas que serán muy complicadas más adelante, pero es la participación y es la opinión que alguien participe de la comunidad tuvo. Por tanto, no se excluye ninguna, todas están excluidas. Ya de pronto los procesos que vengan adelante, ya cuando estemos en consolidación y constituyente, ya se dirá cuáles serán posibles y cuáles no. Pero pues a nivel base se han tenido en cuenta las propuestas que todas las personas como miembros de la comunidad tenían para el mejoramiento y para la universidad que ellos tienen y que ellos están proponiendo. Un profesor decía en la mesa de procesos académicos que esas son variables paralizantes. Entonces uno empieza desde el principio del proceso, no, pero para que aporte ideas, si al final va a ir el CC1 y el Consejo Superior nada se va a aprobar. Entonces decíamos, y entonces por esas variables paralizantes, uno ya no quiere de pronto generar las propuestas ni hacer participación en el proceso. Pero pues no dejemos de pronto que esas variables ya más adelante vendrá el proceso por parte de la facultad, pues se ha cumplido con todos los lineamientos que se han dado en generación de la reforma y de mejorar la universidad. Bien, hecho ingenierías. Continuar ciencias, educación y recordamos cada facultad profundiza tanto como quiere, pero por favor tratemos de apegarnos al máximo 30 minutos. Si se quiere fortalecer en algún aspecto, pues fortalezcamos algún aspecto. Por otra parte, me han pedido una cantidad de favores desde el punto de vista logístico que voy a informar muy rápidamente. Primero, que está una cafetera aquí afuera para que los que estén interesados en tomar cinto, pero que lo deben hacer fuera del recinto porque aquí no se puede consumir alimentos. Segundo, que hay una lista que está rodando para la asistencia, entonces por favor que firmen la misma. Y tercero, que aquí sobre la mesa están las hojas de las diferentes comisiones para que se inscriban en algún receso que haya, puede ser el receso de medias 9 para que se firme, o al final firmamos la asimilación a algunas de las becas. Entonces continuamos con ciencias y educación con la metodología que tengan prevista siempre y cuando estén dentro de los 30 minutos. Buenos días. Varias cosas. Yo creo que esto que ha pasado hoy en términos, digamos, de mostrar los avances de lo que cada una de nuestras facultades ha realizado, tendría que hacer exigible lo que ayer también discutíamos y aprobábamos en la reunión de ayer de estar permanentemente negociando cierto tipo de agendas, porque un mes es muy corto y supuestamente en 8 días tendremos los informes de todas las facultades, entonces creo que eso es muy importante revisarlo. La Facultad de Ciencias de Educación ha hecho un trabajo como el resto, digamos, de las facultades. Nosotros adoptamos, digamos, desde la perspectiva de nuestra facultad, una mirada con competencia cívica, y en tal sentido, digamos, no hicimos en el nivel de base 4 conferencias a la manera como estaba presentado en la hoja de ruta, sino que hicimos 4 paneles, 2 coloquios sobre el campo temático,
Y por supuesto también articulamos el debate, la deliberación en torno a las 4 mesas que ya todos conocemos. Producto de ello, tenemos 4 documentos realizados ya, tal como se ha indicado en la hoja de ruta de la Secretaría General de la Universidad. Y digamos que en términos políticos, una pregunta que siempre nos orientó es, en el orden de lo imaginario, ¿qué universidad vamos a querer? Deseamos, queremos. Pero por el otro lado, ¿qué tenemos que hacer para poder llegar a esa universidad que se sueña? Dentro de las discusiones, algo que me parece importante ya para darle paso a mis colegas coordinadores de mesa, profesores coordinadores de cada una de las mesas, me parece importante reconocer el hecho de hablar de una universidad popular, de hablar de una universidad como la Universidad Distrital, en el marco del Distrito Capital. Como ya todos sabemos, hemos escuchado, donde se gradúan de colegios públicos 52.000 estudiantes al año, y en donde, digamos, las posibilidades que tiene la universidad pública son muy cortas, y en ese sentido, el tema de la cobertura sigue siendo un tema absolutamente potente para pensar nuestra universidad. Pero por el otro lado, también señalábamos que si una universidad responde de esta manera a una ciudad como Bogotá, también tenemos que reconocer que para que seamos universidad debe haber una orientación muy fuerte también en lo que significa una universidad en investigación, una universidad centrada en la investigación. Y en ese sentido, pues pensábamos en la necesidad de hacer todo lo que sea necesario para que efectivamente la madre noticia de las 3 funciones universitarias sea el hecho de verdad contar con un horizonte amplio, fuerte, sólido de investigación. La presentación de cada una de las mesas la va a realizar en primer lugar el profesor Carlos Guevara, profesor del doctorado en educación, quien digamos, va a presentar procesos académicos. La mesa de participación, democracia y gobernabilidad la presentará el profesor Jorge Rodríguez. La mesa de infraestructura, la profesora Olga, el profesor Gary Muriel, profesor de la licenciatura en pedagogía infantil. Y la mesa de administrativa la presenta la profesora Olga Lucía Casiblanco, profesora coordinadora del proyecto curricular de física. Entonces, profesor Carlos, gracias. Gracias, profesor Mario. Buenos días, colegas. Entonces, como somos 5 colegas que nos vamos a compartir el trabajo que se ha realizado en la facultad, pues trataré de ser lo más breve posible en la presentación del informe de la mesa número 3, que tuvo a su cargo trabajar los aspectos académicos. Y esto tenía 5 aspectos o ítems sobre los cuales versó el proceso de reflexión, de discusión. Y el proceso era currículo y epistemología, 1, formación, era el segundo, investigación, el tercero, extensión y proyección social, el cuarto, y el último, internacionalización. Cada uno de estos aspectos, o cada uno de estos temas de reflexión, porque al fin y al cabo son temas de reflexión, en el documento que nosotros construimos tiene una parte teórica, un soporte teórico, de 2 o 3 páginas. Luego, del soporte teórico viene una parte del diagnóstico en relación con lo que la institución ha hecho o ha dejado que sabía hacer en cada uno de esos ítems, hay una especie de diagnóstico, y finalmente unas sugerencias sobre cada uno de esos aspectos. Hay que decir que el documento resultó de bastantes reuniones que se hicieron, con una asistencia en ocasiones numerosa, en ocasiones un poco escasa,
pero cuyos insumos, más bien cuyos aportes fueron fundamentales para lograr organizar este documento de 33 páginas. Creemos que ha sido un esfuerzo importante del grupo de trabajo, que hubo personas de los distintos niveles que constituimos la universidad, es decir, profesores, personal administrativo, estudiantes. Siempre hubo una libertad para la participación y para la asistencia. Creemos que en ese ejercicio de libertad para la participación y para la asistencia, sin constreñimientos y sin una normatividad que a veces nos parecía más bien excluyente, lo que se logró fue muy importante, lo que se logró fue verdaderamente positivo. Me permito presentar entonces, en primer lugar, esta cuestión brevemente lo relativo a lo que hoy en la epistemología. Entendemos que la epistemología es de alguna manera el pensar que proyecta los efectos del saber científico en el ámbito social, en el ámbito cultural, en el ámbito histórico. Digamos que es un reflexionar para qué sirve el conocimiento y cómo ese conocimiento se traslada a la transformación de las estructuras sociales, de la estructura económica, de las estructuras políticas. Solo así el conocimiento científico tiene validez. No porque al interior de sus propias premisas sea evidente la coherencia matemática. El problema del conocimiento científico es que adquiere la validez en el campo mismo del humano. De lo contrario, estamos hablando de una forma de epistemología meramente instrumental. Nosotros entendemos la epistemología, en efecto, como una proyección del conocimiento científico y todos los aportes que se puedan hacer a la transformación positiva en el sentido freudiano del impulso de vida, del mejoramiento anímico y del mejoramiento social de las comunidades. Por eso nos parece que los modelos cientificistas, los modelos de la tradición moderna, están acotados epistemológicamente. Y no como dice Popper, porque hayan fallado en sus falsaciones, es decir, que el principio de falsación haya puesto en evidencia que son falsos. No. Lo que pasa es que no alcanzan a cubrir el espectro de realidades humanas en que domina el mundo contemporáneo. Por eso es que se habla en los últimos años de unas epistemologías alternativas o epistemologías emergentes, o que de Sousa llamó epistemologías del sur. Es decir, hay otras formas de pensar al hombre en el mundo de la vida, hay otras formas de pensar a las sociedades en su devenir histórico y no solamente formas de pensamiento de orden racionalista positivo. El problema de la universidad es entonces cómo articulamos las tradiciones científicas que han mostrado mucha importancia en el desarrollo de las sociedades a nivel técnico y a nivel científico, pero cómo articulamos con ellas también los saberes que se construyen socialmente, estéticamente y en general en el ámbito de la cultura. Bueno, esta es así en síntesis una reflexión sobre ese primer aspecto de lo epistemológico. La formación. Entendemos por formación igualmente no solo una actividad de tipo instruccional en que habilitamos con rigor técnicamente, científicamente, disciplinarmente a nuestros jóvenes estudiantes. De hecho, que debe ser así. Eso es parte fundamental. Sin ecuano no podría tener lugar eso que llamamos universidad. Pero ese dominio disciplinar tiene que estar articulado igualmente a una idea de sociedad. Si no, no tiene sentido. Formar los técnicos, formar los científicos fríos, sin un compromiso con la sociedad a la que pertenece, nos parecería que la universidad sería absolutamente equivocada. El problema es preparar al hombre no para que se adapte a la sociedad. El problema de la educación es preparar al hombre para transformar la universidad, para transformar la sociedad. Al fin y al cabo, el telos final de todo proyecto de educación es una transformación del espiritualidad colectiva. O si no, ¿para qué educar?
es para la transformación esencial y espiritual de las comunidades. No solamente para la transformación de las dimensiones cognitivas, sino de las dimensiones humanas, es decir, de construir sociedad, de construir ciudad, de construir país, de construir barrio, escuela. Bueno, entonces ahí damos algunos criterios básicos sobre lo que desarrollamos el documento en relación con formación. Investigación, igual, creemos que la investigación es el lugar del diálogo contemporáneo. No hay sociedad que quiera tener alguna importancia, alguna presencia en el mundo contemporáneo, si no desarrolla vitalmente la investigación como un principio esencial de la cotidianidad. Todavía pensamos que la investigación es el dominio de ciertos expertos que se han matado por allá estudiando las disciplinas para tratar de descifrar misterios. No. Este es el error. El problema de la investigación está precisamente en descubrir cómo funciona lo elemental, cómo funciona lo sencillo y cómo lo sencillo despliega su complejidad en el mismo ámbito de la investigación. Por eso es fundamental que la investigación se traslade al espíritu mismo de la niñez. Cuando hablamos de investigación hablamos como una dimensión necesaria desde la escuela, tal como lo propone el filósofo norteamericano Martin Niemöller cuando habla de filosofía desde la escuela. Es decir, que el niño se piense en el mundo que le toca vivir desde que es niño. No hay un momento de la vida en que llegamos a la edad en la cual nos podemos pensar en el mundo, no, nos empezamos a pensar, y ese empezar a pensarse en el mundo requiere de un proceso educativo, y eso lo hace la escuela, lo hace la universidad. Igual, el tener grandes científicos empieza por manejar la curiosidad de los niños, por desarrollar la curiosidad hacia el misterio, hacia los niños. Creemos entonces que en el capítulo de investigación es necesario, y siempre pasa eso. Entonces, como investigación consideramos que es el lugar del diálogo y el espíritu de las sociedades contemporáneas. ¿Qué decimos de un país como el nuestro? Que todo el presupuesto de investigación de un año en Colombia, y ustedes lo saben muy bien porque son los datos que están discutiéndose desde la semana pasada, el profesor Kalmanovich y todos estos dedicados a ese tema. Todo el presupuesto dedicado este año 2015 a la educación en Colombia es el equivalente a lo que se gasta en 10 kilómetros de una de las vías de la prosperidad. O sea, todo el presupuesto de investigación en Colombia alcanzaría, si lo invirtieran para pavimentar 10 kilómetros, para construir 10 kilómetros de una de las vías de la prosperidad. Ahí vamos sacando qué interés tiene este gobierno y este Estado en investigación. Ahora bien, quizá no vamos a disponer de muchos recursos para la investigación en años, pero sí es necesario que desde la escuela a los niños se les empiece a motivar hacia el espíritu científico, que es otra cosa. A veces nos quejamos de recursos materiales porque no los tenemos y nos olvidamos que el recurso fundamental es el ser humano, que ese es el gran capital. Y que apoyar la curiosidad, la fantasía, el asombro ante la realidad cotidiana del niño es empezar a formar un investigador. Creemos que la investigación es algo tan serio para dejársela solo a los investigadores. Siguiente ya la extensión y proyección social es cómo la universidad se articula con la sociedad, con nivel de convenios. Cómo esta ciudad Bogotá tiene tantos inconvenientes y tantos problemas que solucionar y cómo tejeríamos unas relaciones, los directivos de la universidad con las autoridades de la ciudad, con las empresas, para poder participar activamente en la transformación de la vida de la ciudad. La proyección social es transformadora. La proyección social
realmente alimenta, es visible en el ámbito de la realidad diaria. Creemos que ahí debe trabajarse mucho y ahí está en el documento las propuestas. Y lo mismo la internacionalización. A veces creemos que internacionalizar es mandar de vez en cuando estudiantes que hagan cursos, porque hay muchas veces que hagan maestrías, eso no tiene sentido. La internacionalización debe fundamentarse en proyectos de desarrollo necesarios. Usted va a algo, como lo hacen los países ellos. Usted va a estudiar tal tema para mí porque aquí se necesita eso. No es lo que usted quiera, es lo que una sociedad organizada ha determinado que necesita para su desarrollo. Necesitamos personas que viajen a tales instituciones o a tales países a estudiar tales líneas de investigación para que vengan a solucionar estos problemas concretos. Nosotros parece que la internacionalización tiene que ver más que con los intereses de cada individuo de formarse, que son muy legítimos y que también deben apoyarse, primordialmente con las necesidades sociales, con las necesidades de la sociedad, y para ello consideramos que la internacionalización es un proceso que puede ayudarnos a habilitar científicamente a nuestros jóvenes estudiantes. Eso es todo. Nosotros no hicimos articulado, fue una discusión, porque creemos que no se puede hacer un articulado, que es la parte superficial del documento, si no tenemos los fundamentos teóricos que lo soportan. Que hacer articulados es fácil, y es lo que a mí me parece, o lo que nos parece a un grupo. Pero esto que lo sostiene, ¿no? Que lo rige, que lo orienta, ahora sí, epistemológicamente. Entonces nosotros llegamos hasta la formulación de unos lineamientos académicos, hasta la proposición de unos fundamentos teóricos sobre los cuales ya se hace posible dialogar con las otras facultades. Yo creo que el diálogo es eso, o si no, nos vamos a entender, cada uno va a arrancar una función. El diálogo está en que hagamos unas aproximaciones a los criterios teóricos que cada facultad nos haga posible. Y a partir de ahí se hace el camino fácil de lograr un articulado, unos estatutos. Porque hacer estatutos por hacerlos, pero sin saber esto, en qué principios están contenidos, pues yo creo que se entiende ganar, ¿no? Eso es lo que se ha hecho tradicionalmente. Bueno, gracias. Aquí le doy la palabra al profesor Dan. Gracias, profesor Carlos. Quisiera complementar un poco el informe de nuestra académica, el trabajo pues, aquí de la Facultad de Educación, de forma muy específica. Primero, en cuanto tiene que ver con el tema de investigación, la mesa recogió el único documento que se escribió en una oficina de esta facultad, que fue el Comité de Investigaciones, con la reunión de los diversos grupos y semilleros de investigación de la facultad, el cual está integrado al documento y hace parte del diagnóstico y de la propuesta sobre investigación de la Facultad de Educación. Por otro lado, en cuanto al tema de formación, se plantea la creación de un estatuto de formación que, si bien recupera y consolida pues, la propuesta de la Universidad Científica Humboldtiana, plantea la necesidad de ampliar el quehacer institucional recogiendo la práctica actual y social, de tal forma que se piense en un estatuto de formación que integre filosofía, humanidades, artes, deportes, pedagogía, con educación, además del proyecto científico tradicional. Por otro lado, esto llevará a un replanteamiento del PUI, del proyecto universitario, pues se cuestiona la comprensión corporativista empresarial y se plantea la necesidad de tener en cuenta necesidades sociales particularmente, y de definir una universidad distrital pública al servicio de los sectores populares de la capital y de la región. Asimismo, se plantea la necesidad de reorientar y de rehacer el nuevo plan estratégico de desarrollo que vendría del 2016 al 2025,
teniendo en cuenta que el anterior plan estratégico 2016 está por terminarse el periodo del próximo año, pero apenas va en aplicación en el 38%. En 9 años se ha aplicado prácticamente una tercera parte de ese plan. Por consiguiente, y ha excluido temas de protección social. Por consiguiente, pues la prioridad pues, será así la investigación científica de las diversas disciplinas, pero principalmente el impacto social y ambiental alto que prevenga problemas o que solucione problemas fundamentales contemporáneos. De la misma manera, pues es importante aclarar que en días atrás pues se presentó una comunicación de la decanatura de la Facultad de Ciencias y Educación en el sentido de alguna manera pues cuestionar un poco el proceso de reforma a partir de una reunión que se tuvo pues, con algunos delegados de la facultad, y aquí pues se sugería pues reformar el cronograma y se cuestionaba la falta de garantías, planteando que si esto no se hacía pues la facultad renunciaría. Debo decir que hubo un pronunciamiento pues, digamos, paralelo a este documento por parte de la intestamentaria, la Facultad de Educación, los trabajadores delegados autónomamente por el sindicato, los sindicatos de esta facultad, los líderes estudiantiles delegados por sus organizaciones estudiantiles, profesores encargados por la multistamentaria de las mesas y participantes como delegados de este proceso, pues nos parece importante. ¿Se puede sonido? Él decía que a partir de ese pronunciamiento, entonces la multistamentaria, con sus estamentos de profesores, trabajadores y estudiantes delegados de la Facultad de Educación al proceso de reforma, pues no coincide con esa valoración que se hace, ni acepta el proceso de renuncia que se plantea, ni acepta, pues por supuesto, la ampliación de la reforma o la postergación para el otro año, en tanto que llevamos prácticamente 20 años de proceso de reforma desde la tesis al Congreso Constituyente, a la consultiva y a la multistamentaria que creamos hace 2 años, la cual tiene como uno de sus fines principalmente cristalizar el proceso de reforma con principios innegociables: democracia, participación, tiempos, honestidad, de tal suerte que pues el llamado es a fortalecer el proceso de trabajo. El Consejo Superior avaló este cronograma que acordamos en el coro entre la administración y la multistamentaria. El Consejo Académico emitió una resolución al respecto, Rectoría emitió una resolución al respecto. Por consiguiente, pues yo había llamado, apreciado colega Jorge, pues de que en adelante, con este mes que nos queda de trabajo para proceso de consolidación, avancemos precisamente en el diálogo con las facultades sobre documentos, sobre ideas, en diagnósticos y propuestas, pensando en los acuerdos centrales que se tienen: crear los insumos fundamentales de un nuevo estatuto general, y 2, crear los insumos fundamentales de un nuevo estatuto administrativo. Por lo menos, pues allí la idea es central para ser confirmados en la constituyente o cumbre universitaria. Dejo ahí pues hasta ahora la intervención. Continuamos con las demás mesas de la Facultad de Educación, de aspectos administrativos, de democracia y participación, profesor.
Pues dado que en la parte última o segunda de la segunda intervención se introdujo un tema no correspondiente a lo que estamos. Voy a empezar respondiendo. Pareciera que en la Facultad de Ciencias de Educación hay una facultad paralela llamada Justicia Sanitaria. Bueno, y conectando con lo que el profesor Carlos terminaba, creo que se puede sintetizar en tres preguntas, ¿no? Lo último que digo. ¿Para dónde vamos? ¿De qué manera? ¿Por qué? El por qué estaría dado por esa manera particular de entender mundo que nos permite ser en él, pensar en él, devenir en él, para, como él mismo decía, poder ser más comunidad. ¿Y el de qué manera? Pues se reflejaría en la realización a través de unas normas que nos permitirían ser de esa manera que queremos ser para vivir bien. Y entonces en la mesa de democracia, participación y gobierno hicimos un trabajo juicioso que está consignado en este documento de 20 páginas. Metodológicamente lo que hicimos fue una revisión documental que puede ser partida en dos. Unos documentos que podrían tener categoría de teoría y unos documentos que podrían ser producto de procesos ya realizados aquí en la universidad. Entre esos documentos, por supuesto, los de la ACU, los documentos emanados de la Comisión de Rectoría para estudiar la propuesta de la ACU, y luego los documentos que tenían que ver con la posibilidad de hacer un diagnóstico del aspecto democracia, participación y gobierno en la universidad. Y finalmente concluimos que teníamos que, más que hacer referencia a esas cosas puntualmente, tendríamos que formular ese sustento conceptual, esa perspectiva que nos permitiría entender democracia, participación y gobierno como constructo de nuestra facultad. Y lo realizamos en la última reunión de la mesa de trabajo, en un debate que duró aproximadamente 3 horas y que está consignado en esa fotografía. Primero, para mostrarnos a nosotros ahí en el debate. Si ustedes ven ahí las imágenes en el vídeo del salón donde estábamos, que se reflejaba sobre el tablero sobre el cual fue consignado las conclusiones. Y entonces ahí está la posición de la Facultad de Ciencias y Educación sobre democracia, participación y gobierno, que por respeto a esta asamblea no voy a entrar por los tiempos, no voy a entrar a explicar en detalle y en profundidad
aquí está suficientemente planteados los criterios y llegamos a lo siguiente. Entendemos que la democracia, espero que cuando yo voy leyendo ustedes puedan leer el camino. La democracia es una forma social de organización social que pretende generar la posibilidad de coexistencia de lo múltiple y diverso en condiciones de igualdad, cuidado y garantías. Y así estamos entendiendo la democracia. Y consideramos que para que eso se dé, ha de estar soportado en unos principios de principios, si se quiere, unos pilares actitudinales y emocionales, que son la confianza, la sinceridad y el respeto. Pero eso, antes de meterme a esa idea, concluyo con la totalidad, y es que se realiza a partir de acciones que también tienen incluidos sentimientos de respeto, de solidaridad y de autonomía, y que eso ha de buscar el bien común o el bien o el buen vivir. Eso es como en términos globales, generales, la idea que tenemos de democracia. Pero para eso se requiere de algo fundamental, que es la participación, como necesidad y entendida en términos lógicos, la categoría necesidad. Entendida en términos lógicos quiere decir que cuando hablamos de necesidad, hablamos siempre de que algo es necesario para algo, y que lo que lo hace necesario es que si el primer algo no está, el segundo tampoco. Eso es entendido la necesidad en términos lógicos. Y entonces aparece la participación como necesidad para la realización de democracia, pero además debe aparecer como derecho. Pero para que aparezca como derecho, resulta que la participación puede ser múltiple y diversa. Puede ser participación de alguien como persona, puede ser participación de alguien como grupo, puede ser la participación de alguien como organización. Es decir, la participación es individual, es grupal, es colectiva. Y eso se ejerce. El derecho a la participación lo entendemos como que se realiza en tanto el ejercicio de la participación, pero la participación, entendemos, no emerge espontáneamente en los seres humanos, sino que se logra a través de procesos de formación, y aquí empieza a emerger en nuestra idea de democracia como centro fundamental para la construcción de democracia en los procesos de formación, de los que hablaba Carlos, por ejemplo. La formación y investigación no es algo de otro mundo, sino inicia con la pregunta del niño. Cuando el niño pregunta, está mirando el mundo, se está inquietando por el mundo, está buscando respuestas de lo que sucede en el mundo. Y si entendemos la investigación como la búsqueda de respuesta a lo que nos inquieta para poder ser en el mundo,
Entonces, por supuesto, los procesos de formación hacen que desde niños se empiece a fortalecer ese acto, el acto de inquietarse y de pensar el mundo. Por eso la formación es fundamental y emerge aquí entonces ya para el mundo de la universidad distrital como algo fundamental. Tenemos que repensar los procesos de formación para sustentarlos en procesos de investigación, y entendido eso podemos entrar a pensar reglamentos que nos digan cómo hacer eso. Por eso las preguntas: ¿para dónde vamos? ¿De qué manera? ¿Por qué? Y si eso no lo tenemos claro, no hay reglamento que efectivamente oriente la vida y el actuar concreto de nosotros, seres concretos en la universidad distrital. Pero por otro lado, esa idea, entendemos, no puede ser, no emerge tampoco de manera espontánea, sino que las colectividades han de buscar la forma de esa realización. Y si miramos la historia de la democracia, cuando hicimos revisiones teóricas, es que estuvimos mirando cómo es la historia de la democracia y los procesos por los que ha pasado, y cómo tenemos que seguir respondiendo que se requiere de una estructura que la haga realidad, que la haga vivir. Y ahí entra entonces el asunto de la gobernabilidad, no como tema ajeno a la democracia, sino como forma de hacerla, ¿cómo se diría? Vivir, ser. Y entonces tenemos algo que es muy importante que plantea la mesa nuestra, es que debe haber una estructura de gobierno, y esa estructura de gobierno ha de asumir el cuidado, la igualdad y las garantías con sinceridad para realizar actos que den confianza y que se pueda aceptar, ver que lo que se hace desde la estructura de gobierno, es decir, que lo que hacen las personas que habitan esa estructura efectivamente está orientado a ese cuidado y a hacer que se cumplan las garantías, y por eso podemos tener la esperanza de que esto se realice. Pero justamente por ver la historia de los procesos de construcción de democracia, esta asunción se rompe muy fácilmente, y por eso introducimos que en la idea de consultividad. La idea de consultividad es importantísima, porque lo que queremos decir es que las decisiones que comprometen a la comunidad toda y que tienen implicaciones fuertes y que no están consideradas en la norma concebida, han de ser consultadas a la comunidad para que desde la comunidad se diga sí o no. Voy a poner un ejemplo. Ayer me entregaron este papelito. En este papelito, bueno, ¿cómo se llama esto? Un separador. En este separador está la misión y la visión de la universidad. Y la leo.
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en su condición de universidad autónoma y estatal del Distrito Exterior. La misión. La misión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas es la democratización del acceso al conocimiento. Y paro ahí. Este fue un cambio inconsulto en la misión de la universidad, hecho por la rectoría de Carlos Osa Escobar, y soy testigo de eso. La misión de la universidad, como fue concebida en su origen, decía: la misión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas es la democratización del conocimiento, no del acceso, que son cosas distintas. ¿Por qué se le metió el acceso? Porque en esos momentos había una política en el ámbito nacional de aumentar la cobertura. Y con meterle la palabrita acceso al conocimiento, se ponía como misión de la universidad y prácticamente como obligación elevar la cobertura. Los estudiantes de ingeniería hablaban, por ejemplo, del hacinamiento. Y aquí también hablamos del hacinamiento. Y ese hacinamiento empezó cuando se cambió la misión inconsultamente. Y nosotros no dijimos nada. Creo que ni nos dimos cuenta. Bueno, yo particularmente me di cuenta. Y se lo dije al señor rector. Señor rector, usted está cambiando la misión de la universidad distrital. Sí, sí. Pero la cambió. Y ahora estamos hacinados. Esa es la idea de la consultividad. Y eso ha de reflejarse en la norma. En la norma debe quedar las normas concretas que hagan posible, no posible, sino que exijan la consulta a la comunidad para hacer cosas como estas, por ejemplo. Y aquí juega entonces que para la realización también de la consultividad se hace necesario dar cuenta de lo que hacen las personas que habitan esa estructura llamada gobierno, para que ese intercambio en el saber qué se está haciendo, en el consultar lo que se piensa hacer, para lo que se quiere hacer, entonces empezamos a efectivamente construir democracia, empezamos a construir comunidad, empezamos a construir universidad efectivamente. Y ese ejercicio también de la consultividad, y pegándolo de una vez al respeto a la soberanía y a la autonomía, tampoco emergen de manera natural. Vuelve y juega en la base central la formación. Y algo que es importante que también la mesa introduce en una nueva concepción de democracia es que no estamos hablando de convivencia, porque la convivencia, por el uso del término, involucra únicamente a los seres humanos. Cuando digo por el uso del término, es que cuando el término se usa convivencia, refiere a la convivencia entre seres humanos.
nosotros decimos no se trata de convivencia, porque el ser de los seres humanos se da en un ámbito no habitado exclusivamente por seres humanos, sino habitado por otros seres que tienen que ser considerados, pero que no obstante no tienen voz. Por eso no hablamos de convivencia, sino de coexistencia de lo múltiple y diverso. Ya me van a decir que, pues, por eso es que nosotros decimos aquí en la facultad que cuando se trata de pensar universidad, se requiere poner el sentimiento de para dónde vamos, de qué manera, por qué, porque si eso no queda en el corazón nuestro, en el sentimiento nuestro, en la esperanza de que chévere que eso sea, entonces los reglamentos son reglamentos, no sentidos, no aprendidos, no incorporados emocionalmente en las vísceras de uno, para poder efectivamente ser consecuente y actuar con las normas. Gracias. Muchas gracias. A ver, yo sí quiero precisar y además porque es que hay espacios en este librito que nos dieron ayer donde vamos a tener una amplia discusión frente a esto. Yo quisiera hablar, pero yo sé que aquí no puedo hablar lo que está diciendo el maestro. Entonces, si nosotros no damos la oportunidad de que las otras dos facultades y los trabajadores podamos hablar en este espacio que no tenemos sino máximo hasta la 1, pues quitamos el tiempo. Esa era la moción de procedimiento. Centrémonos al informe, porque este no fue un informe. Para mi ignorancia como trabajadora de esta universidad, el profe puso un debate de lo que es democracia, participación y gobernabilidad. Al respecto yo tengo harto que decir. ¿Qué hay de democracia, participación y gobernabilidad en el establecimiento de trabajo? Esa es la moción. Solamente para recordar que la Facultad de Ciencias de Educación ha completado 50 minutos con el uso de la palabra, así que para que las otras dos facultades y los trabajadores puedan también tener su presentación, se solicita resumir a las dos. Vamos a ser breves, voy a hacer dos acciones alrededor de los informes. La primera tiene que ver con el carácter de un informe. Creo que la señora está confundida entre informe y debate. La segunda, presento admiración, sobre todo al destacar los niveles de profundidad que se requieren para iniciar este proceso. Tercero, solicito que para el documento se vaya pensando en este tipo de procedimientos, es decir, que haya una declaración de principios, que ningún documento puede empezar a legislar, a establecer articulado sin declaración de principios. Creo que el procedimiento magistral de los dos profesores que hasta el momento he escuchado me permite justificar el hecho de que vayamos concibiendo el documento general en términos de que las facultades tengamos declaración de principios como primer elemento que compete a la argumentación filosófica, política y ética.
y que por lo tanto provee a ella la epistemológica y teórica. De otra manera, creo que no hay legislación en el mundo que se abstenga de esta declaración de principios, que creo que es la fundamentación que hoy los dos profesores. Y segundo, que contenga, la declaración de principios, y segundo, que contenga la fundamentación conceptual de criterios de dirección local, nacional, internacional y, como acabo de entender, planetaria o global, cosa que compromete mucho más, sobre todo, a la facultad de ingeniería, en términos de los desarrollos tecnológicos mundiales, y las críticas y los sustentos que los principios de formación puedan hacerle a ellos. Gracias.